de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús.
Iglesia, un abrazo muy especial. Dios les continúe bendiciendo en este día. Hoy el Señor, yo estoy muy convencido que va a hablar a nuestro corazón. Por eso quiero invitarle que vaya a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Hablando de quizá, mientras usted va buscando Juan capítulo 6, tenemos una contraposición en este capítulo. La primera posición es que la gente busca al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús sabe por qué lo buscan, y el Señor Jesús intenta generar en ellos la verdadera búsqueda que se debe tener ante un personaje como el Señor Jesús, para nosotros, ante un personaje como Dios, porque Él ya no está acá en la tierra, Él está a la diestra del Padre, y nuestro Padre es el proveedor nuestro. Pero la gente busca al Señor Jesús de una manera en Juan capítulo 6, y el Señor Jesús termina diciéndoles bueno, ustedes quizás están buscando algo, pero yo soy el pan de vida, y ustedes deberían buscar el pan de vida, no únicamente los milagros que yo hago o el estatus que yo puedo darles, sino que ustedes necesitarían buscar de mí lo que yo quiero transmitir al corazón, no los beneficios externos. Por eso Juan capítulo 6, del versículo 22 en adelante dice: el día siguiente la gente estaba al otro lado del mar. La gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que el Señor Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado a Tiberías, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que el Señor Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando al Señor Jesús. Hasta ahí la lectura no tiene ningún tipo de problema, ¿ok? Estamos buscando al Señor Jesús. Juan capítulo 6, versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo el Señor Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondió el Señor Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y el Señor Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron en el versículo 34: Señor, danos siempre este pan. El Señor Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios mío, hoy yo quiero que nosotros hagamos reposar nuestra mente en dos situaciones, por decirlo de alguna manera, sacadas de esta predicación. Y queremos trabajar sobre el título: ¿por qué le buscas? Porque el Señor sí se imagina que nosotros le vamos a buscar por lo que verdaderamente tenemos que buscar. O sea, aquí podemos ver en esta historia que hay unas motivaciones para poder buscar al Señor. Y yo siempre he pensado que nosotros en las congregaciones y en las comunidades de fe nos equivocamos mucho, porque nosotros le decimos a la gente, nosotros para poder exponer al Señor Jesús ante las personas, estamos hablando siempre de sus milagros, no de lo que Él significa en esencia. Entonces, todo aquel que tiene un problema, ¿es verdad que Dios se lo puede resolver? Sí, si es la voluntad de Dios, sí. El problema o la dificultad o la discusión no es esta.
La dificultad es que estamos predicando a un Jesús de falsas motivaciones. Porque entonces le decimos a la gente que lo busque es por los milagros que Él puede hacer o por lo que el Señor Jesús le pueda dar o generar. Y esto está muy mal. O sea, al final de la historia lo que te intento decir, y perdón que haga la introducción quizá de esta manera, pero es para sentarnos en la silla donde tenemos que estar sentados. La búsqueda del Señor Jesús tiene que ser por lo que Él significa en esencia. No para que te sane, para que te dé plata, te pague la hipoteca, te bendiga con una casa. Esta no es la búsqueda de Dios. Que estas cosas pueden ir aledañas a la búsqueda profunda del corazón, sí, pero al final de la historia nosotros siempre vamos a debatir y vamos a luchar con esta idea. ¿Por qué le buscas? ¿Por qué nosotros estamos buscando a Dios? Entonces, vamos a respondernos una pregunta. Entonces, hagamos una pregunta y afirmemos otra cosa, ¿no? En los 2 puntos de predicación. La primera pregunta, hablando del título ¿por qué le buscas?, es ¿qué pasaría si no hubiese favores y pan? ¿Te das cuenta que nosotros hemos construido un testimonio a través del sueldo que tenemos, a través del beneficio que tenemos? Y de hecho todos los testimonios o las historias que levantan arengas y aplausos tienen que ver con todo lo materialmente realizable. Perdón si usted no es así, pero en la sociedad casi siempre que hay júbilo no es porque estamos mal. En la sociedad casi siempre que hay júbilo es porque o compraste un carro, o compraste una casa, o te sanaste del cáncer, o tu hija pasó a la universidad. O sea, todo tiene que ver como con logros en positivo, es lo que te intento decir. Y la pregunta es, si no hubiese favores y pan, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría literalmente si mañana te corren de tu empleo y no tienes más dinero? Porque, a ver, por ejemplo, que vos seas un padre de familia o una madre de familia que sustenta su casa. Escucha este testimonio. Para la honra y gloria del Señor, con el trabajo que Dios me dio, yo recibo un dinero, un ingreso, y con eso sostengo mi casa. ¿Sí ves que es fácil? Perdón, pero es muy fácil. Segunda historia. Yo no tengo trabajo, me acaban de correr del trabajo, pero sigo glorificando a Dios porque confío en sus promesas. ¿Te das cuenta que en la segunda hay un acercamiento de fe? En el primero hay un acercamiento de confiar en las finanzas. A ver, y no es que esté mal que la persona que gane un dinero sostenga su casa y testifique. La cosa es que es más sencillo. O sea, nosotros estamos muy cerca de esta historia que el Señor Jesús está denunciando acá. Porque Él está diciendo, pues literalmente yo vengo a hacer milagros. Y la gente me busca. No por su doctrina, por su enseñanza, para que nos lea el pergamino pues en la sinagoga. No, Él viene de hacer milagros y lo buscan, lo buscan. Oiga, pero ¿dónde está? Como con cierto desespero. Venga, pero las barcas están solas. No, pero en la otra ribera no está. Venga, pero venga. Necesitamos a Jesús. ¿Por qué? ¿Porque eres el pan de vida? No, por los favores que me puede hacer. Entonces, mira, en esta parte de la historia, iglesia, el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 26, responde lo siguiente. Respondiendo el Señor Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, yo no sé qué pasó por la mente de esta gente, que pensaron que de pronto estando todo el tiempo con el Señor Jesús no iban a tener necesidad de nada, iban a dejar de trabajar porque le iba a multiplicar la comida. O sea, yo no sé qué pasó por la cabeza de ellos. Lo que yo sí sé, o usted está evidenciando acá, es que el Señor Jesús sí sabe con qué intención le buscamos. O sea, el Señor Jesús le está diciendo, por los panes y por los favores, es que ustedes me están buscando a mí. Él no está diciendo otra cosa diferente a eso. Y yo lo que veo es que ninguno de ellos le refuta. O sea, ninguno de ellos le dice, ay, Señor Jesús, no sea exagerado. Yo vine a buscarlo por su doctrina, porque usted verdaderamente es el Hijo de Dios. Él les dice y les denuncia, ustedes me buscan es por los favores que les hago, por los milagros. Te reitero la pregunta. Si Dios te dijera que de aquí en adelante no va a haber más milagros en tu vida hasta que te mueras, ¿le seguirías amando? Si Dios te dijera que de aquí en adelante no va a haber más milagros en tu vida, no va a haber más bendiciones en tu vida, ¿le seguirías amando con todo el ahínco y la pasión que le amas ahora? Esa es una muy buena respuesta. La escasez, el no tener, el estar enfermo, el no tener dinero, el estar moralmente destruido,
el estar casi que con tristezas y en estados depresivos, y perdón que mencione toda esta condición que nos pasa a todos, son excelentes estados para poder demostrarle a Dios que Él es más importante que las cosas que Él nos pueda proveer. Bajemos esto un poco más a la realidad. Sin plata se ve si amas a Dios. Sin salud se ve si amas a Dios. Eso es lo que te estoy intentando decir. O sea, sin este tipo de cosas, sin los beneficios económicos, sin los beneficios naturalmente en tu salud, es donde te tiene que generar la vida una dependencia ante Dios. Y es en ese punto donde vos podés demostrarle, no demostrarle a Dios porque Él ya sabe, aquel Señor Jesús ya sabía. Es como demostrarte a vos mismo si verdaderamente vos amas al Señor con todo tu corazón. Iglesia, mira, yo creo que usted ha escuchado muchas veces esto, pero es una realidad. Amar al Señor Jesús con la nevera llena es muy sencillo. Es muy fácil. O sea, creer en Dios y amar a Dios cuando te tiene sano, cuando te tiene próspero. ¿Ahí vas a decir que le amas? Nah, pues que hermano, así cualquiera. Pero cuando no hay salud, cuando no te curas, cuando no te sanas, cuando la enfermedad sigue avanzando, ¿qué pasa ahí? Cuando no hay dinero, cuando estás en bancarrota, cuando tienes que vender tu carro porque no hay dinero, o tienes que hipotecar o vender la casa porque no hay dinero, cuando tienes que recurrir a estos mecanismos que no son los más viables, pero yo entiendo el desespero de la gente. Cuando tienes que recurrir a platas prestadas a alto interés solo por un desespero y que necesitas solucionar ya. Al final, ese último ejemplo tiene que ver con la falta de confianza en Dios. Pero yo entiendo la necesidad de la gente. Y si es una medicina para tu hijo o para tu hija que tiene que ser comprada ya, pues requieres a uno de esos que presta plata a alto interés. O sea, yo al final entiendo eso, no lo estoy criticando. Pero lo que te intento decir es que cuando la situación no está muy bien, es una plataforma perfecta para poder demostrarle a Dios que vos no dependés de lo que Él te dé, sino de lo que Él es en esencia. Y el Señor Jesús corrige eso. ¿Te das cuenta cómo la predicación va filtrando cosas? Y la predicación va filtrando el, venga para la iglesia que Dios lo prospera. Esta predicación filtra eso. Porque Dios al final quiere es que los que le sigamos y le amemos a Él con todo el corazón, seamos personas que no tengamos que ver de dependencias físicas y materiales o beneficiosas, para nosotros, para poder demostrarle nuestro amor a Él. Qué triste que gran parte de la adoración del ser humano venga de los regalos que reciba de Dios, no de lo que Dios es en esencia. Qué triste. O sea, qué triste que el grito de júbilo, el aplauso, el venga con un asado con la familia en la casa es porque Él me dio una casa. O sea, no estoy diciendo que eso esté mal hacerlo. Entiéndeme bien el punto, espiritualmente. O sea, qué triste que lo que te motive a amar a tu Señor es los beneficios que Él te da. Esto es una tristeza grandísima. Porque entonces si no hay salud no le amamos. Si no hay dinero no le amamos. Si no hay posibilidades económicas mejor que las que tenías el año anterior, ¿no le amamos? Iglesia, yo creo que nosotros estamos a 19 días de terminar el año y yo creo que estamos en una gran coyuntura para poder decirle al Señor, nosotros te amamos. Nosotros te amamos así no tengamos dinero. Nosotros te amamos así sigamos enfermos. Nosotros te amamos así no hayamos podido pagar. Nosotros te amamos así no haya podido quedar embarazado y embarazada. Nosotros te amamos así mi bebé venga mal, con una condición especial. Nosotros te amamos así mi esposo no consiga trabajo. Nosotros te amamos así nuestros hijos no pasen a la universidad. Porque es que toda esta coyuntura de que cuando Dios te da algo, ahí es donde le exaltas, está demostrando que es lo que Él te dio que generó la exaltación. Pero cuando no hay nada de beneficio, es en ese punto donde Dios literalmente espera que nosotros le amemos. Lo primero es esto. ¿Qué pasaría si no hubiera favores y pan? O sea, sin milagros le sigues amando. Y lo segundo que muestra el texto bíblico, iglesia, es que nuestra oración sí muestra la condición en la cual nosotros estamos. Cuando uno lee en Mateo
capítulo 6, lo que usted y yo conocemos como el Padre Nuestro, vamos a hacerlo en puntos porcentuales, ¿ok? Del 100% de la oración, Padre Nuestro que estás en el cielo, 20% es exaltación, lo primero, ¿cierto? Lo segundo, hágase su voluntad así en el cielo, así también que se haga en la tierra, voluntad del Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es la palabra provisión. Tercero, perdona nuestros pecados. Cuarto, y protección. No nos dejes caer en la tentación y líbranos o líbrame del mal. Quinto, o sea, en el Padre Nuestro, perdón que yo tipifique eso así, pero así usted me entiende mejor. En el Padre Nuestro hay 5 énfasis en la oración: exaltación, voluntad, provisión, perdón y protección. Seamos honestos en algo. Si nosotros hacemos esa oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, nosotros tendríamos que, más o menos en un mecanismo lógico, partir la oración en estas 5 cosas. En estos 5 aspectos, perdón. Si el 100% de 5, pues se divide y da 20. O sea, hay 20% de tiempo en la oración hablando de la exaltación del Padre, otro 20% de su voluntad, otro 20% de su provisión, otro 20% de su perdón y otro 20% de la protección. La gente está entrenada en provisión y protección, pero en el asunto del perdón, de perdonarle los pecados a los otros. Pidiéndolo nosotros, ay papá, eso paticas, ¿para qué las tengo? Pero en nosotros conceder el perdón a la gente que nos ha ofendido. Ahí no somos tan dúctiles en el tema. Entonces, en conceder el perdón estamos fregados, ¿no? En la voluntad del Padre, Señor, o sea, yo me niego a mi voluntad, pero que tú mandes sobre mi vida. No, hermanos, hay cajitas y cajoncitos donde usted y yo no hemos dejado meter a Dios. Yo te entrego esto, pero en esto domino yo, Señor. Nosotros somos así. Entonces, lo que es en conceder el perdón, lo que es en el estar en el centro de la voluntad del Señor, y lo que es la exaltación, esto se ha perdido mucho. Nosotros muchas veces ni exaltamos al Señor, ni le damos el lugar que Él merece para de ahí desencadenar toda la oración. Nosotros, como estamos urgidos por emociones, por emotividades y por necesidades, llegamos de una vez sin exaltación. Sino que, Señor, yo necesito tal cosa. O sea, la exaltación se ha perdido, la voluntad del Padre en el ser humano se ha perdido, y el pedirle perdón, y el pedirle perdón sí, pero el conceder el perdón, en eso no estamos tan bien. O sea, nosotros siempre decimos, ay Señor, cuídame. Ay Señor, guárdame. Esa oración fluye más fácil. Y la oración de provisión, seamos honestos, porque tratamos de ser lo más honestos posibles. No es el 70 o el 80%, y creo que me estoy quedando corto, me estoy quedando bajito. No es el 70 o el 80% de la oración que nosotros le hacemos a Dios pidiéndole siempre provisión. Ayúdame, sáname, cancélame, págame, provéeme, dame. ¿En serio? La mayor parte de la oración, que fue un ejemplo, los discípulos tuvieron 3 años larguitos al Señor Jesús, y la única vez que le piden algo le dicen, enséñanos a orar. Y Él, cuando les da la instrucción de oración, les dice, oren de esta manera. Oren por la exaltación del Padre, por la voluntad, por la provisión, por la protección y por el perdón. Nosotros no oramos así. Nosotros desde que nos colocamos de rodillas, si es que todavía te colocas de rodillas, es pidiéndole cosas al Señor. Ay Señor, ayúdame. Ayúdame a pagar. Ayúdame a pasar el parcial de la universidad. Ayúdame a que X o Y cosa. Iglesia, lo que plantea el segundo punto de predicación es que la manera en la cual nosotros nos conduzcamos ante el Señor sí nos muestra a nosotros de qué estamos hechos y cuál es la motivación que tenemos para poder buscarle. O sea, tu oración sí muestra qué área de tu vida está trabajando un poco más. El Señor Jesús en Juan capítulo 6 versículo 27 les dice, trabajad no por la comida que perece. Ay Dios mío, ahí ya hay un problema. Nosotros casi todo lo que le pedimos al Señor es la comida que perece. Ponte a pensar. Ponte a pensar. Casi siempre lo que le pedimos al Señor es la comida que perece. Por eso Él dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Él es quien nos da la comida. En otras palabras, Él es nuestra comida.
Déjeme, yo refuerzo un poco el pensamiento con Mateo capítulo 6, versículo 19 y versículo 20 también. No os sacáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Exaltación, voluntad, provisión, perdón y protección. Que tu oración esté llena de estos 5 componentes, porque si no te vas a encontrar en esa escala o en esa encuesta de porcentajes que yo te hice anteriormente. Coloquémonos la mano en el corazón y pensemos en este mismo instante tu oración de qué está rodeada, y te vas a dar cuenta de qué estás hecho, o para qué tienes a Dios, o para qué le estás buscando. No hay un momento en el que tú puedas hacer un devocional. Yo no voy a enseñarte en cómo hagas un devocional, porque el devocional tiene que ver con tu devoción, no con lo mecánico. Por eso todos los mecanismos, para la gente que no conoce mucho del Señor y que no tiene como esta fluidez, está muy bien, ¿no? Le pasamos una hoja, primer punto, escuche 2 alabanzas. Segundo, reconozca sus pecados. Tercero, pero esto es para la gente nueva, porque en sí no saben cómo conducirse. Y eso, porque yo creo que el nuevo puede fluir también desde un principio. Pero el devocional tiene que ver con tu devoción, y la devoción en todos no es igual. Pero pensando en esta devoción, no es posible un día empezar a entonar desde tu celular o tu equipo canciones de alabanza y quedarte sumergido en la presencia, y que ese día no le pidas nada al Señor, sino que te quebrantes en su presencia diciéndole: gracias por todo, gracias por la prueba, gracias porque aún sin dinero tú me tienes con vida, gracias porque en la pandemia perdí mi empleo y aún así tú me has seguido sustentando. O sea, no es posible tener un culto tuyo con el Señor de adoración, porque es que el culto no es ir un domingo a la iglesia para que te ayude la batería, te ayude el piano, te ayude el saxofón, te ayude la marimba, te ayude la líder o el líder que te predica. Es que esos cultos son hasta fáciles también. Pero un culto en tu casa, mano a mano con el Señor. Un culto. Para que haya un culto tiene que haber una persona de deidad que reciba la adoración. Ese es Dios, y mínimo una persona, sos vos. Ya. Que hagas un culto en tu casa de adoración donde le agradezcas al Señor aún por el tiempo malo, por el tiempo de dificultad, que le agradezcas porque te ha tocado duro, no un culto de queja. Que eso no es digno conmigo, que eso no es justo, que hasta cuándo, que por qué no me responde, Señor, que Señor y que Señor. No, no es posible tener un culto de adoración en tu casa, tú y tu Señor. Porque así como hemos tenido la capacidad de poder sentarnos un día o arrodillarnos 1 o 2 horas y decirle al Señor todo lo que está mal, todo lo que no nos parece, todo lo que creemos que Él tiene que ayudarnos, ¿por qué no sacar un cultico de esos también, un espacio de devocional para quebrantarte delante de la presencia del Señor y reconocer su grandeza sobre tu vida? ¿Te das cuenta que hay 2 maneras? Iglesia, concluyamos con esto. Tu oración sí muestra de qué estás hecho, y tu oración sí muestra qué estás buscando de Dios. Tu oración muestra si tu corazón es un corazón agradecido, o si es un corazón quejambroso. O sea, tu oración sí muestra qué tienes tú en tu corazón. Es lo que te intento decir. Es Biblia, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Yo no me estoy inventando nada. Si todo el día te estás quejando, criticando, hablando mal del gobierno, muestra de qué estás hecho. Si cuando te dedicas al Señor y te arrodillas ante Él y empiezas es con la queja, hablando mal de la gente, muestra que tienes en tu corazón. Y con esa misma boca que destruimos, o que criticamos, o con la boca con la cual nos quejamos, por esa misma boca le pedimos al Señor que nos bendiga. Y de una misma fuente, ¿cómo es posible que brote agua dulce y agua salada? Esto no puede llegar a pasar. Tu corazón conecta la fuente de tu boca y es lo que sale en tu oración. Y eso está diseñado para una sola cosa. O sea, tú no puedes con la misma boca que adoras quejarte y criticar. Esto no es posible. Bueno, y más allá de que no sea posible, no es lo adecuado. Iglesia, mire, esto parece una clase de escuela dominical cuando recién éramos niños en la iglesia, pues así.
Pero esto hay que decirlo. ¿No te has dado cuenta que con la misma boca que Dios te dijo que oraras por los gobernantes, criticas al gobernante? Es una sola fuente. Tu boca es la fuente, ¿no? Una sola fuente, una misma fuente, no está diseñada para brotar agua salada y agua dulce. No está diseñada para esto. Y con la misma boca que maldecimos, oramos para que Dios bendiga a nuestros hijos. Perdón que parece esto muy escuelero, una clase de escuela dominical para los nuevos. Pero estas son cosas que tenemos que escuchar. O sea, tu oración muestra mucho de lo que tienes en tu corazón. Tu oración muestra en qué lugar y en qué sentido estás trabajando. O sea, tu oración sí que muestra esto. Entonces, iglesia, ¿no será que ha llegado el momento de poder hacer oraciones que demuestran que nuestro corazón está bien, que nuestro corazón esté sano, que tengamos la posibilidad de que nuestra oración muestre que, como lo decía el primer punto de predicación, que nosotros, sin favores, sin beneficios, sin finanzas y sin pan, seguimos amando al Señor con todo el corazón? Que el Señor nos ayude. Quedan 19 días para que el Señor pueda mostrar su gloria en nosotros, y nosotros seguimos creyendo que el Señor a su tiempo hará. Iglesia, Dios les bendiga. Fuerte abrazo, y que la bendición del Padre, del Hijo y la guianza del Espíritu Santo esté siempre sobre cada uno de ustedes y sobre mí, y que nos ayude con esta vida que llevamos, que no es tan digna para ser recibida por Dios, pero Él en su amor y su misericordia deja de lado toda tu equivocación y te sigue amando. Gracias por ese Lucas 15, donde el papá va y recibe al hijo pródigo, así venga con suciedad. Y estos hijos somos nosotros. No somos los más dignos, no nos portamos muy bien delante de papá, pero Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades. Y yo me siento mucho así, porque yo me equivoco demasiado, como usted no se imagina. Pero el sentirme abrazado por papá es lo que al final me permite seguir viviendo, por así decirlo. Saber que soy una persona que no soy digna de que Él entre en mi casa, pero que su brazo siempre está extendido para mí. Esto es una bendición, es una maravilla experimentarlo y no hay con qué pagarlo. Dios le bendiga muchísimo, iglesia. ¿Y qué pasaría si no hay favores, milagros y pan? Y recuerda que lo segundo es que tu oración muestra de qué estás hecho, qué tienes en el corazón y con qué intención le buscas. Fuerte abrazo y bendiciones.